Buenas noches a todos. Qué gusto podernos conectar nuevamente hoy miércoles y continuar con nuestra serie La persona del Espíritu Santo. Hoy vamos con el episodio 6. Sería muy bueno que aquellos que no lo han visto puedan seguir nuestra serie y ver los episodios anteriores. Es una alegría para mí nuevamente estar frente a ustedes a través de este medio virtual y una bendición que podamos estar conectados en medio de la semana a las diferentes actividades que está brindando nuestra iglesia. Quiero recordarles a todos que hoy muchos se preguntan ¿y cuándo abren la iglesia? La iglesia siempre ha estado abierta, porque el lema de nuestra iglesia es Casa Roca no para, y hemos estado con todos los canales de divulgación que Dios ha permitido que usemos, llegando a ustedes y tratando que la iglesia esté cercana a ustedes. Se han estado desarrollando las diferentes actividades de los ministerios, se ha estado dando consejería, se han estado dando ayudas del MAS. Nuestro hogar en Barcelona sigue funcionando común y corriente. Hemos tenido nuestras reuniones de oración constantemente, en nuestras reuniones matutinas a las 6 de la tarde, previo al servicio, siempre desde que comenzamos con la restricción del gobierno, y desde luego hoy estamos grabando desde nuestro lugar en la iglesia. Todavía no tenemos permitido abrir las puertas de nuestra iglesia para que las personas puedan venir. Estamos atentos a la instrucción del gobierno nacional y desde luego también siguiendo lo que nuestro mandatario local nos permita hacer. Por ahora en la iglesia se está diseñando un protocolo, se está trabajando en eso, y a su debido tiempo podremos nosotros entonces, cuando así Dios lo disponga, podernos reunir en la iglesia con las recomendaciones que se nos van a hacer. Vámonos para Juan 14, versículo 6 al 18, y después vamos a leer el versículo 25 al 27. Yo los espero mientras ustedes se acomodan, mientras ustedes abren sus Biblias, y vamos a leer todos juntos Juan 14, 6, 18, y después seguimos con el versículo 25 al 27, en la Nueva Versión Internacional, que es la versión de la Biblia que utilizamos en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Entonces dice Juan 14, vamos a empezar desde el versículo 6, en palabras de Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. En el versículo 25 y 26, escuchen lo que dice el texto. Dice: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.
Versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este lindo espacio que tú nos das en medio de la semana para recibir un mensaje de tu corazón. Háblanos. Utiliza al predicador como un medio o como un portavoz por el cual tú quieres darnos un mensaje hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a recapitular un poco acerca de lo que hemos venido hablando los últimos miércoles, que ha sido una bendición para nosotros porque, como inicialmente yo les decía, en este tiempo difícil que está viviendo el mundo, necesitamos tener claro la doctrina del Espíritu Santo, porque finalmente el Espíritu Santo es quien nos consuela, el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra, nos llena de esperanza, nos fortalece. Entonces recapitulemos un poco acerca de lo que hemos visto hasta ahora. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, comparte los mismos atributos del Padre y del Hijo. Su advenimiento el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, en cumplimiento de profecías dadas en el Antiguo Testamento por diferentes profetas, entre ellos Ezequiel, Jeremías, Joel y desde luego Jesucristo en los Evangelios, da inicio a la iglesia cristiana, donde Jesucristo es la cabeza, como está en la palabra. Es un agente enviado por Jesucristo y en él se cumple que Dios estaría con nosotros siempre, como lo leíamos ahorita. Nos convencería de nuestro error en cuanto a la justicia y al juicio y nos brinda consuelo, reafirma nuestra identidad como hijos de Dios y además nos capacita para ser efectivos en este mundo en el cumplimiento de la gran comisión y como embajadores del reino de Dios en esta tierra. Ilumina nuestro entendimiento en la comprensión y revelación de las Sagradas Escrituras y del conocimiento adecuado y la buena comprensión de esta doctrina, como se los he dicho en miércoles anteriores. Esto nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una unidad perfecta. Se atribuye también al Espíritu Santo el nuevo nacimiento y la comprensión de los misterios del reino de Dios, entre muchos más que seguiremos viendo en estos próximos episodios que no nos podemos perder. Continuamos entonces con la paloma como uno de los símbolos del Espíritu Santo y vimos en una de las salitas el fruto del Espíritu, que es el carácter del cristiano que ha rendido su vida al señorío de Cristo. Es el testimonio individual que se debe manifestar en unas 9 cualidades que las vamos a ver: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y en la otra ala, los dones del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que lo vimos hace 8 días, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, fe, sanidades, milagros, profecía, don de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Para qué son los dones? Dice el mismo texto en 1 Corintios 12, dice, es una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Entonces, ¿para qué Dios otorga y dota de poder a la iglesia? Para bien de los demás, siempre pensando en cómo servir a los demás, no para nuestro orgullo personal, no es para que nos creamos más espirituales que otros, no, es para bien de toda la iglesia, para el servicio de la iglesia. Hoy vamos a ver, dentro del símbolo de la paloma, vamos a ver el timón de la paloma, que vendría a ser la cola de la paloma, que se conoce como los dones del ministerio o la mano de Dios. Los dones del ministerio viene de la palabra doma en griego, que significa profesión u oficio, y vendrían a ser los profesionales del evangelio o aquellas personas que están tiempo completo dedicados a la obra del Señor. En Efesios 4, versículos 7 al 11, dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto y llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres,
¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vemos en el versículo 12, ¿para qué? Versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ahí vemos el objetivo de esos 5 dones del ministerio. Y el resultado, ¿qué es lo que Dios espera? Básicamente la cola de la paloma vendría a ser como el timón, que significa que es la facultad que le da Dios a la iglesia para que la iglesia finalmente llegue a cumplir lo que Dios le ha encomendado. Dice el versículo 13 y 14, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces, la misión de la iglesia cristiana es amar a Dios. Con ese objetivo, Dios dota con esos dones del ministerio a la iglesia en Efesios capítulo 4, desde el versículo 11. Entonces, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Es enseñarnos a todos a amar a Dios por encima de todo, amar al prójimo, cumplir la gran comisión a través del discipulado, inspirando a los creyentes al bautismo en agua como resultado de un genuino arrepentimiento y como testimonio de nuestro nacimiento en el Espíritu, y recordando la buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y lo leíamos ahora al principio, que el mismo Señor Jesucristo dice que no estaríamos huérfanos. Nosotros no podemos vivir la vida como huérfanos. Nosotros tenemos que vivir la vida como hijos de Dios. Entonces, Casa sobre la Roca tiene una visión y una misión como iglesia integral. Y Dios ha puesto en la cabeza de la iglesia personas que nos ayuden a todos a cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia local. En el contexto nuestro, Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Este cuerpo de dirigentes son los responsables de mantener a la iglesia bien encaminada en la dirección correcta. Es por eso que este año 2020, como lo estableció el pastor Darío en el evento de la Cena del Amor a principio de este año, en diciembre, cerrando el año 2019 y el propósito para el 2020, este es el año de la visión integral. ¿Qué significa? Que debemos ir en la dirección correcta para realizar lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces vamos a ver la definición de los dones del ministerio ya para entrar en materia. Son 5 funciones del liderazgo de la iglesia. Son asignaciones soberanas de Dios, es decir, que Dios las da como Él así las determina. Y como resultado de ello, la respuesta a una vocación y un llamado puesto por Dios en el corazón de cada persona que Dios finalmente designa para el cumplimiento de esta función. Vamos a ver el primero. Maestro. Alguien que entrena al pueblo de Dios en la verdad y enseña a otros a hacer lo mismo. Entonces, el primer don, ¿cuál es? Maestro. Dijimos que también se conoce como la mano de Dios, maestro. Segundo, pastor. ¿Cómo se define el pastor? Alguien que pastorea, guía y guarda al pueblo de Dios mientras sirve. Evangelista. Alguien que comparte a Cristo con personas de afuera e inspira a otros a hacer lo mismo. El profeta. Alguien que habla la palabra de Dios con el fin de edificar, animar y consolar. Apóstol, alguien enviado a ser pionero, establecer iglesias y formar líderes con el fin de lograr este objetivo. Cuando la iglesia llena estos 5 oficios, las personas comunes
son equipadas para el ministerio. También se conoce como la mano de Dios, como bien se los decía yo ahorita. Y se los voy a enseñar de la siguiente manera, siguiendo una enseñanza que hemos recibido precisamente de nuestro pastor Darío. Entonces, en la mano podríamos decir que este vendría a ser el dedo meñique vendría a ser el maestro. ¿Qué hace este dedo? Limpiar la oreja. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. El fin del maestro es poder aclarar dudas con respecto a la doctrina cristiana, con respecto a la verdad de Dios. El pastor vendría a ser que es el dedo anular, donde los casados llevamos la argolla. Significa que está casado con la iglesia, aunque algunas esposas de pastores no les gusta esto, pero es la verdad. Está casado con la iglesia, tenemos un ministerio, y cuando hablamos que estamos casados con la iglesia no es que dejamos a nuestra familia por dedicarnos a la iglesia, no, todo en un perfecto equilibrio. Pero cuando decimos que está casado con la iglesia, lo que significa es que tenemos un compromiso con las ovejas del Señor y las alimentamos y estamos encargados de de las ovejas del Señor en sus necesidades. Eso significa que estamos casados con la iglesia, lo mismo que hacemos nosotros con nuestra familia como pastores, aquellos que somos casados, que tenemos un hogar constituido, nuestra esposa, nuestros hijos. Esa es nuestra primera iglesia, que precisamente esa es la que más tenemos que cuidar, alimentar y proteger. Entonces, el otro dedo sería el evangelista, que sería el dedo cordial o el dedo del corazón, que es el que sobresale de los otros y es el que es el más largo de los dedos de la mano, y es el que está dispuesto a ir a predicar el evangelio de Jesucristo y a traer gente para el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El profeta, vendría a ser el dedo índice, que es el que señala: estás equivocado, eso no lo hagas, este es el camino que debes seguir, y esto se hace así. Ese vendría a ser la función del profeta. El apóstol vendría a ser el dedo pulgar, que se acopla con toda la mano y debe ser, y le toca ser, según la necesidad de la iglesia, maestro, pastor, evangelista, profeta, y con más o menos habilidad, ¿sí? O sea, siempre hay uno de los dedos de la mano que sobresale en el desarrollo del ministerio de cada uno, pero el profeta vendría a ser, como les decía yo ahorita, o le toca ser, según la necesidad de la iglesia, maestro, pastor, evangelista o profeta. Y vamos a ver ejemplos con los líderes de la iglesia cristiana desde sus comienzos. En la palabra de Dios lo podemos encontrar. Por ejemplo, el maestro vendría a ser Santiago. El libro de Santiago es una enseñanza pragmática del cristianismo. De hecho, en el libro de Santiago dice: no se hagan maestros. Y miren que los maestros recibiremos mayor condenación. Esa es una recomendación del apóstol Santiago. Es decir, aquella persona que quiere ser maestro, pues aquel que es maestro tiene una responsabilidad mayor, porque su vida tiene que ser coherente con el conocimiento que está impartiendo. En este caso, el conocimiento de las cosas de Dios. El pastor, indudablemente el apóstol Pedro, un hombre cordial, de temperamento sanguíneo, dispuesto a ir donde hubiera un grupo de personas que tuvieran un grupo de oración. Recibió ese ministerio directamente de Jesús después de la resurrección. Después de haberlo negado 3 veces, Jesucristo se encuentra con él. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces que si lo ama. ¿Y qué le dice cada vez que Pedro le responde? Le dice: pastorea mis ovejas. Entonces, indudablemente el apóstol Pedro es el pastor. Otro es el evangelista, vendría a ser Bernabé. Lo encuentran ustedes en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bernabé no estaba en un lugar quieto, quería ir a muchos lugares.
y compartir y ganar almas para Jesucristo. Y el profeta, indudablemente Juan. Su evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis tienen un gran contenido profético. Y el apóstol, sin lugar a duda, es el apóstol Pablo. Era maestro, pastor, aunque no era su don predominante, evangelista. Y dice 1 Corintios 12, versículo 29 al 30. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mire que ahí no está poniendo por encima de ninguno que uno sea más importante del otro, porque finalmente toda asignación que Dios nos entrega a nosotros dentro de su propósito, Él es Dios soberano y Dios así lo determina para que finalmente se cumpla el objetivo de Dios a través de la iglesia en este mundo. Y finalmente esa asignación que el Señor nos entrega es ¿para qué? Para servicio de los demás, para capacitación de la misma iglesia, para que la iglesia no se desvíe del camino correcto. Y dice en Efesios 4, versículo 1, desde la parte B hasta el versículo 6, ya para terminar, dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces vamos a recordar un poco los dones del ministerio, que vendría a ser la alita de la paloma. Entonces, maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. ¿Cuál es el fin de esos 5 dones del ministerio? Mantener la iglesia enfocada. Que a través de esos 5 ministerios la iglesia pueda cumplir la misión que Dios le encomendó, que es el cumplimiento del gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, y el cumplimiento de la gran comisión en este mundo, para que muchas personas crean que Jesucristo es el Señor. Entonces esa es finalmente la misión y la visión de la iglesia cristiana. Y quiero invitarlos para que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor, que el Señor nos guíe por el camino correcto en cada paso que tomemos, que el Espíritu Santo nos oriente en las decisiones que tenemos que tomar y para que podamos ejercer cada uno de nosotros nuestro llamado. Padre, gracias Señor te damos por el tiempo hermoso que tú nos has permitido dedicar esta noche para aprender de las cosas tuyas. Gracias Señor por la doctrina del Espíritu Santo. Y gracias mi Dios porque tú como Padre, Señor, no nos has dejado huérfanos. Señor, enviaste a Jesucristo para redimirnos. Pero además, Señor, Jesucristo nos ha dejado su Espíritu para que seamos avivados en nuestra fe y no perdamos la esperanza. Gracias Señor. Bendice cada persona en este espacio, Dios. Háblales a su corazón, Señor. Redarguye sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que cada uno de nosotros seamos avivados en nuestra fe en medio de la circunstancia que hemos vivido, en donde tú has estado presente siempre, Señor. Amén y amén. Quiero invitar a aquellas personas que hoy nos ven por primera vez, que recibieron este mensaje. Quiero invitarlos a que hagan una oración conmigo, una oración para recibir a Cristo en el corazón. Es muy sencilla. Yo la hice muchos años atrás y esa oración transformó mi vida. Me permitió tener un nuevo nacimiento. Me permitió experimentar el Espíritu Santo en mi vida y me
permitió tener acceso a la palabra de Dios. Antes la leía y no la entendía, pero ahora a través del Espíritu Santo la leo y la entiendo y recibo revelación de parte de Dios. Entonces quiero invitarlos a ustedes que me ven por primera vez, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito, yo confieso con mis labios y creo en mi corazón que tú te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Señor, yo te recibo como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, Señor, y sé tú el Señor de mi vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, en el chat de YouTube, usted puede hacer clic en ese link que está apareciendo allí y usted puede dejarnos sus datos y nosotros estaremos atentos para contactarlos en los próximos días. Asimismo, las personas que quisieran hacerlo a través de la página web de nuestra iglesia, www.casarroca.org, en la página principal hay un botón que dice Soy Nuevo. Ahí le puedes dar link a ese botón, clic a ese botón y ahí aparece toda la información con los datos que debes llenarnos para nosotros también poderte contactar. Les recuerdo esta próxima semana, los días que faltan: el viernes nuestra oración matutina a las 6:30 de la mañana, tenemos nuestra reunión de Mujer Integral por nuestro canal de YouTube y también por Facebook Live. También Hombres de Bien, entonces Mujer Integral a las 7 de la noche y Hombres de Bien a las 8 de la noche. Al final de la reunión de Hombres de Bien vamos a tener también nuestra reunión de grupos pequeños por Zoom. Les estaremos enviando el link también por nuestro chat para que estén pendientes. Entonces Mujer Integral 7 de la noche y Hombres de Bien 8 de la noche. El sábado tenemos oración global que va a estar a cargo del Ministerio TMTIJ más 25 desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los esperamos en nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana por este canal. Por ahora seguimos en casa. Estamos atentos a la instrucción del gobierno nacional, a la instrucción también de nuestras autoridades a través del ministerio de AMEC, que es el ministerio de los médicos de nuestra iglesia, donde ellos están trabajando en el protocolo para que tengamos la autorización para poder abrir nuestros templos. Desde luego no tenemos afán, estamos confiando en el Señor que sea en el momento adecuado. En el momento que yo tenga noticias al respecto, les estaré informando. Estén atentos en nuestras redes sociales y en los servicios yo les estaré informando. Por ahora, prestemos atención después de la predicación y algunos anuncios institucionales. Vamos a ver un video porque es muy importante para que podamos nuevamente reabrir las puertas de nuestros templos, que seamos muy juiciosos en el autocuidado, en el lavado de las manos, en el uso del tapaboca, en la distancia social, en todo lo que tiene que ver con si hay pico y cédula, cumplir el pico y cédula. No olvidemos que un cristiano siempre será un buen ciudadano. No tengamos cuidado de palabras en contra de la autoridad, palabras en contra de lo que se ha establecido. Nosotros tenemos que ser gente obediente y juiciosa, que no hemos perdido nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Cuando yo salgo a la calle sin temor. Cuando tengo mi pico y cédula salgo sin temor, pero soy obediente a lo que se ha establecido: uso de tapabocas, lavado de las manos, distancia prudente de las personas, tal como se ha instituido, y el Señor me guarda, porque cuando nosotros somos obedientes, el Señor nos protege. Cuando nosotros no cumplimos con los límites, pues entonces ahí es donde nosotros somos vulnerables frente a lo que está pasando. Y Dios nos guarde y que seamos siempre obedientes. Que el Señor los bendiga, que Dios
nos dé sabiduría, que Dios guíe nuestros pasos y que podamos seguir adelante en lo que Dios nos ha encomendado y que esta enseñanza la guardemos en el corazón y que la podemos poner en práctica. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.